Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de cada miércoles. Recordemos, hermanos, que este estudio lo estamos basando en el libro del pastor John MacArthur llamado 12 mujeres extraordinarias, ¿no? Y hoy vamos a ver a otra mujer extraordinaria llamada Ana. Vamos a ver a Ana, ¿ok? Con esta primer estudio lo vamos a ver como de manera de introducción. Vamos a ver a Ana. Y la palabra Ana o el nombre de Ana significa gracia, ¿no? Y esa definición, hermanos, de su nombre es la definición exacta para una mujer que tuvo mucha gracia y que llegó a ser un ejemplo viviente de la gracia de la maternidad, especialmente en esta mujer. Al estudiar su vida, hermanos, de Ana, vamos a ver el perfil de la madre piadosa. Eso es lo que vamos a ver en este estudio con Ana, el perfil de la madre piadosa. Pero Ana, hermanos, ella en su vida casi perdió la esperanza de ser madre. Casi la perdió. Sus experiencias de vida eran algo parecidas a las de Sara. ¿Recuerdan a Sara, esposa de Abraham, que ya le estudiamos? Bueno, su vida era casi igual. Ella no tenía hijos y estaba perturbada por eso, ¿no? Ambas habían recibido al final la bendición de Dios. Ellas oraron y al final Dios las bendijo con hijos, pero de alguna manera sus historias se parecen un poco en ese sentido, ¿no? ¿Y quién era Ana? Ana era una mujer que tenía un hijo que se llamaba Samuel. No sé si recuerdan a Samuel, ¿no? El profeta. Ahora sí, Uh-huh. que le habían dicho que estaba ebria. Ana, ¿sí? Madre de Samuel. Samuel, ¿quién era? Era el último juez. Fue el último juez. Samuel también fungía como sacerdote. Y Samuel hizo muchas cosas grandes, por supuesto, pero una de las cosas grandes que hizo Samuel fue inaugurar la dinastía real, ¿no es cierto? Ungiendo a uno de los reyes más grandes de Israel. ¿Recuerdan quién es ese rey más grande de Israel que ha tenido? David, ¿no? Fue David quien Samuel ungió. ¿Samuel fue el primer qué? El último juez. El último. Fue el último juez. Y fue el primer sacerdote que inauguró a esta realeza grande, ¿no? Hablando de David. ¿Ok? Samuel, realmente, hermanos, es una figura muy importante en toda la historia de Israel. Es una figura muy importante. Es bueno, hermanos, que ustedes lean el libro de Primera y Segunda de Samuel, que ahí vemos un poco de su historia. Entonces, es bueno que ustedes la lean, hermanos, y que se empapen acerca de este sacerdote, ¿ok? Y saben, hermanos, de las mujeres que nosotros hemos estudiado, de todas las mujeres que nosotros hemos estudiado hasta el día de hoy, Ana es la única que no está en la línea genealógica del Mesías. Es la única que no aparece como en la línea genealógica del Mesías. Pero, hermanos, es coincidencia por una gran oración que hizo que esta mujer entregó a su hijo a Dios. Y por esa oración, ella de alguna manera profetizó acerca del Mesías de Israel. ¿Ok? Y aquí hay algo muy, muy curioso, hermanos. La expectativa del Mesías, hermanos, del Antiguo Testamento, no solamente se ve en las vidas de hombres grandes que vemos en las historias de la Biblia, ¿no? También lo vimos en estas mujeres. Estas mujeres, incluyendo a Ana, tenían muy presente al Mesías. Y no solamente en estas mujeres, también lo vemos en esos grandes hombres que vemos en las Escrituras, lo vemos en la ley, ¿no? Lo vemos en los salmos, lo vemos en los profetas que hablan acerca del Mesías, ¿no es cierto? Por ejemplo, vean lo que dice Lucas 24:44, porque esto es importante, hermanos. Lucas 24:44. Lucas
capítulo 24, versículo 44. ¿Ya lo tenemos? Dice así, y les dijo, estas son palabras de Jesucristo. Sí. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Escucha, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se dan cuenta? La ley de Moisés. ¿Recuerdan ustedes cuál es la ley de Moisés, hermanos? ¿A qué se le conoce como la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. No, este es pregunta de examen. ¿A qué se le conoce como la ley de Moisés? El Señor le dejó a él la ley para... No. Recuerden, hermanos, la ley de Moisés es el Pentateuco. Son los 5 primeros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esa es la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, en todos esos 5 libros vamos a encontrar al Mesías. Y no solamente en los 5 primeros libros, también en los profetas, dice ahí, ¿no? Y en los salmos, ¿no? O sea, prácticamente todo el Antiguo Testamento está impregnado del Mesías, ¿no es cierto? Sí. Porque, hermanos, ese es el tema que corre por todo el Antiguo Testamento. Cristo y solo Cristo. Porque realmente, hermanos, el verdadero fundamento para cualquier tema del Nuevo Testamento está sobre Cristo, que se habla en el Antiguo Testamento, que es el Mesías. ¿Oh, no? Esa es la historia, hermanos. Cristo es la historia. Entonces, hermanos, es hermoso ver cómo la esperanza mesiánica, la esperanza de que iba a venir el Mesías, se revela cada vez más en las mujeres encontradas en el Antiguo Testamento. Todas ellas hablan acerca del Mesías. La verdad que podemos ver cuando leemos toda la Biblia, hermanos, es que cada mujer y cada hombre justos, hombres santos, mujeres santas que se entregaban a Dios en el Antiguo Testamento, vemos que realmente ellos compartían ese anhelo ferviente por el Mesías venidero. Eso es lo que vemos siempre en sus vidas. Eso es lo que hay en su corazón, el Mesías venidero. En otras palabras, hermanos, Cristo ha sido siempre el objetivo verdadero de toda la salvación de estas personas, de toda la fe salvadora de estas personas. Y no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Ellos siempre ponían su fe, siempre ponían su esperanza ¿en quién? En Cristo. ¿No? Ellos lo llamaban el Mesías. Ahora tenemos la revelación completa y sabemos que es Jesús el Cristo, ¿no es cierto? Y ellos y ellas siempre ponían esa fe salvadora ahí, aún en tiempos antiguos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo hacían? Por una cosa muy grande. La promesa del Redentor la tenían en sus manos. Y ellos anhelaban esa promesa del Redentor. Aun cuando eso no había ocurrido en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento simplemente eran una promesa, ¿no es cierto? Y todavía no pasaba esa promesa. Pero ellos, hermanos, en fe, deciden tomar esa promesa, deciden agarrar esa promesa de que iba a venir un Redentor. Y ahí estaba su esperanza, ahí estaba su fe, ahí estaban sus anhelos. Hoy en día, pues esa promesa se volvió una realidad para todo el mundo, ¿no es cierto? Y sabemos que Jesucristo es ese Redentor. Pero la realidad, hermanos, es que el conocimiento de nuestros hermanos del Antiguo Testamento sobre el Mesías, pues era un conocimiento débil, por así decirlo, ¿no es cierto? Era un conocimiento oscuro, porque ellos no veían las cosas tan claras como nosotros la vemos, ¿no es cierto? Pero aún así su esperanza estaba ahí. Aunque ellos veían ese camino oscuro y decían, caramba, yo sé que va a venir un Redentor, yo sé que va a venir un Mesías, no sé cómo, pero yo sé que ahí está. Y ellos se aferraban a esa esperanza salvadora, hermanos. Por ejemplo, Job, ¿recuerdan a Job? Vean lo que dice Job 19. Vean, acompáñenme rápido a Job. Job 19.
Job 19, versículos 25 al 27. Vamos a leer. Job, capítulo 19, versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Vean la fe de Job. La fe de Job. Job 19, versículo 25 dice, escuchen, yo sé que mi Redentor vive. Al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel. En mi carne ha de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Nota la fe de Job. Él dice, yo sé que mi Redentor viene, ¿no es cierto? Aunque yo estoy sufriendo, aunque mi piel se deshaga, dice, yo sé que voy a ver a Dios con mis ojos, ¿no es cierto? Hermanos, realmente esta era la fe de los creyentes del Antiguo Testamento. Era una fe que siempre estaba puesta en el Cristo, en el Mesías, en el Redentor, en aquellos que lo iban a salvar. Bueno, hermanos, esta es la fe de las mujeres que estamos estudiando. Esta es su fe de ellas. Ellas tenían una fe también en este Redentor. Por supuesto que Ana no era la excepción. Ana siempre también ponía su mirada en ese Mesías, en ese Salvador, en ese hombre Dios que iba a salvarlos. Y ciertamente, hermanos, Ana era una mujer desconocida que vivía en un lugar remoto de por ahí de Israel con su marido. Su marido se llamaba Elcana. Así se llamaba el marido de Ana, Elcana. Ellos tenían su casa en el territorio ocupado por la tribu de Efraín. Recuerda que a las 12 tribus de Israel se les concedió ciertos lugares, ciertos terrenos de todo Canaán, de toda la tierra prometida. Bueno, Efraín tenía su territorio y ahí es donde vivían. Vean lo que dice 1 Samuel 1:1. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Elcana, así es, ahorita lo vamos a leer. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice así, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, escucha, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Pero vean, ellos vivían allí en el monte de Efraín, ¿no es cierto? Con esto, hermanos, con este dato que nos presenta Samuel, nosotros podíamos pensar que Elcana pertenecía a la tribu de Efraín, ¿no es cierto? Porque si vive en el territorio de Efraín, bueno, pues entonces probablemente sea de Efraín, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a Primera de Crónicas 6, Primera de Crónicas 6, ya después en sus casas, si quieren, lo leen, en todo el capítulo, Primera de Crónicas 6, vemos que Elcana, hermanos, no era de la tribu de Efraín, sino que Elcana era de la tribu de Leví. Él era levita. Y aquí hay algo muy interesante y muy asombroso, hermanos, es que Elcana tenía como padre, como descendiente, a alguien que se llamaba Coat. Coat, así se llamaba un ancestro de Elcana, se llamaba Coat. Entonces es un hombre, es un pariente de él. Entonces, gracias a Coat, en la tribu de Leví sale una línea importante que se llamaban los coatitas. Los coatitas. Estos coatitas
era una de las 3 líneas más importantes de la tribu de Leví, los coatitas. ¿Ok? Era una línea muy importante de los sacerdotes. Recuerden, los levitas era la tribu que iba a ser los sacerdotes, ¿no es cierto? Que Dios había escogido para el sacerdocio y para el servicio a Dios en su templo, en su tabernáculo. Y así eran muy conocidos los coatitas. ¿Ok? Y es más, ¿ustedes de dónde creen? Hay 2 hombres importantes en las Escrituras. Uno llamado Moisés y otro Aarón. Ellos vienen de esa línea, de los coatitas. Imagínate el rango que tienen los coatitas, porque ahí viene Moisés y Aarón, ¿no? A los hijos de Coat, hermanos, a toda su descendencia como ministros, como sacerdotes, a ellos se les asignó responsabilidades muy importantes, como por ejemplo cuidar los objetos sagrados del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto. Los coatitas tenían que cuidar el arca del pacto. Esto de acuerdo a Números 3. Sí, pero es que la tribu de los levitas eran muchos levitas, entonces cada levita tenía ciertos trabajos, ¿no? Había 3 grupos que eran los, por así decirlo, el grupo élite, entre ellos eran los coatitas, y entonces los coatitas tenían la responsabilidad de cuidar todos los objetos sagrados del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto. Y eso es muy importante, hermanos, porque en el arca posaba la presencia de Dios, ¿no es cierto? O sea, el trabajo de ellos no era un trabajo, por así decirlo, bajo. Era un trabajo importante, ¿no es cierto? Entonces, cuando Israel, hermanos, salía del lugar de donde estaba acampando y se trasladaba por el desierto para acampar a otros lados, los coatitas eran estos hombres que tenían que desarmar todo el lugar santísimo. Solamente ellos tenían que desarmar todo el lugar santísimo, transportar, cargar el arca a donde se dirigían y por supuesto tenían que agarrar todos los utensilios, todo lo que se encontraba en todo ese lugar santísimo y ese lugar santo, ¿no? Realmente, hermanos, a los levitas se les fue dada una responsabilidad muy grande en toda esta tribu de Israel, ¿no? Nosotros cuando estudiamos las Escrituras, hermanos, vemos que a las 12 tribus de Israel se les repartió terreno, ¿no es cierto? De la tierra prometida. Pero solamente a una tribu no, la cual fue a los levitas. Los levitas no tenían terreno. Todos los demás sí tenían terreno. Pero les dijo, ¿verdad? Que a ellos no era ahí su herencia. Porque su herencia iba a ser Dios. A los levitas les dijo, ustedes como sacerdotes, como servidores míos, no les va a tocar terrenos, porque su herencia no va a ser un cacho de tierra. Su herencia voy a ser yo mismo, dijo Dios. Así le dijo a los levitas. Y entonces ustedes, tribus de Israel, las otras tribus, tienen que cuidar a los levitas. Les tienen que dar en sus tierras, les tienen que dar un cacho para que ellos vivan, porque los levitas van a estar en toda la tierra. Ellos van a estar trabajando para mí en toda la tierra. Entonces ustedes, demás tribus, los tienen que cuidar. ¿Ok? Y así fue como pasó. Entonces, los antepasados de Elcana, probablemente ellos se establecieron en la tribu de Efraín. Y ahí ellos ministraban, ahí ellos servían al Señor. Y entonces es por eso que vemos que Elcana y su familia pues vivían en esa tribu, en el monte de Efraín, porque ahí fue donde pues ahí les tocó vivir, ¿no? Y saben, aquí hay algo importante, hermanos, que vemos. Ana, esposa de Elcana, ella siempre viajaba fielmente con su esposo al templo todos los años para adorar a su Dios, para ofrecer sacrificios a Dios. La Escritura, hermanos, los retrata realmente a ellos dos como una familia devota al Señor. Aunque vivían en un periodo que realmente, hermanos, la época en donde estaban puestos Ana y su familia, incluyendo Samuel, era una época muy triste para Israel.
Era muy triste. ¿Recuerdan cómo acaba el libro de Jueces? Que cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Su corazón estaba corrupto. El pueblo de Israel estaba realmente, espiritualmente hablando, por los suelos. Estaban perdidos. Y ahí es donde estaba Ana con su familia. Ve lo que dice ahí, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3 dice, y todos los años aquel varón, o sea, Alcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y sabes, hermano, esto es muy importante, que quiero aquí que tú veas algo, que lo atesores en tu corazón, sobre todo si tú tienes esposa, esposo, por supuesto que son creyentes. Ana y Alcana, por supuesto que ellos subían al templo, iban cada año a la ciudad para adorar al Señor. Y ellos lo hacían como una pareja, como algo que Dios había unido. Entonces es importante, hermanos, que realmente los que están casados vengan a las iglesias a adorar al Señor, porque el Señor quiere familias unidas, el Señor quiere familias devotas que le sirvan. Por supuesto, hermanos, estamos hablando de que si tú, mujer o hombre, tienes una pareja cristiana, ¿no? Digo, si tienes a una pareja inconversa, pues eso es algo pues muy difícil que suceda, ¿no? Pero si realmente los dos son cristianos y van por el mismo camino, pues es bueno que ustedes se animen, es bueno que ustedes oren el uno por el otro para que puedan ser una familia devota al Señor, para que digan, ahora sí vamos a adorar a nuestro Señor. No importa qué tan lejos esté, no importa hasta dónde tenga que ir, pero yo tengo que ir a adorar a mi Señor. Y ahí dice que ellos subían a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, ¿no? Ellos subían a eso. Entonces, hermanos, realmente las familias tienen que hoy en día venir a las iglesias a adorar al Señor, ¿no es cierto? Y a ofrecer un sacrificio también. ¿Cuál es el sacrificio que tenemos que ofrecer al Señor? ¿Ustedes saben? Porque aquí, si nos trasladamos al tiempo de Samuel y de Ana, ellos sacrificaban animales, ¿no es cierto? Ahora, ¿nosotros vamos a sacrificar animales? No. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que le tenemos que dar al Señor? Nuestro tiempo. Como hacer así, como nos reunimos, Uh-huh. ¿no? El sacrificio tiene que ser tu vida. Ese es tu sacrificio al Señor. Tú vienes a adorarlo y, por así decirlo, hermanos, tú te vas a sacrificar en obediencia al Señor. Palabras de Pablo, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos en el entendimiento de las Escrituras, ¿no? Siendo tú un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional, dice Pablo en Romanos 12:2. Tú tienes que ser un sacrificio. Tu vida tiene que ser un sacrificio a Dios. Tu vida tiene que vivir en santidad, hermanos. Entonces tú traes a las iglesias, tú traes un corazón dispuesto a adorar a Dios, pero también traes tu vida en sacrificio. Decirle, Señor, aquí está mi vida, yo te la entrego a ti. Hazme más a tu imagen, hazme más a tu semejanza. Perdona mis pecados, ¿no? ¿Tú sabes por qué el pueblo de Israel llevaba sacrificios? ¿Llevaba sacrificios para pedir perdón? ¿Para agradecer por algo? ¿O porque tenía ahí una enfermedad y tenía que ser purificado? ¿No? Entonces, nuestra vida de la misma manera tiene que ser un sacrificio. Si tienes un pecado, entrégate al Señor. Si tienes un agradecimiento, entrégate al Señor. ¿No es cierto? Y el Señor va a decir, mi hijo o mi hija se están entregando y esta ofrenda que me están dando es agradable para mí. Pero todo empieza con una vida entregada al Señor. Y esto es lo que hacían estos hombres. Esto es lo que hacía Ana. Ella tenía un corazón dispuesto para adorar a su Señor en todo el aspecto de su vida. ¿Se dan cuenta? Esta realmente es una mujer de Dios. Esta realmente es una mujer que se entregaba al Señor,
¿no? Y pues su esposo de la misma manera, Y a ¿no? pesar de que su esposo tenía otra esposa, ella lo quería y él también la quería. Sí, sí, claro, sí, Ujú. sí. Pero fíjense, aquí hay algo interesante, hermanos. Aquí se habla en el capítulo 1, versículo 3, al final dice que había allí en la ciudad que iban a adorar ellos, había un hombre que se llamaba Elí y tenía 2 hijos, ¿no? Sí. Ofni y Fines, ¿no? Ofni y Fines, hermanos, eran los 2 peores sacerdotes que había Eran hijos de Eli. de Elí. Ujú. Ajá. Eran hombres, Fines y Ofni eran hombres avaros, Avaros, avaros. malos. Ellos se robaban las ofrendas que le entregaban a Dios y ellos, peor aún, hermanos, vean la magnitud del pecado de estos hombres. Crecía a tal grado que Ofni y Fines agarraban su posición de sacerdotes Sí. y ellos decían, nosotros somos sacerdotes, y eso lo hacían para seducir a las jóvenes. Imagínate la perversión de estos 2 hombres. Eran unos sacerdotes El pecado malísimos, más grande que pecadores, ¿sí? Su papá Elí era el sumo sacerdote. O sea, él estaba, por así decirlo, un rango más arriba de un sacerdote. Él era un sumo sacerdote, pero Elí, hermanos, no hacía absolutamente nada para reprender a sus hijos. Él los dejaba. Él sabía que se robaban las ofrendas. Él sabía que estos hombres seducían a las jóvenes cuando no tenían que hacerlo. Y él no les decía nada. Obviamente, hermanos, la manifestación visible de la gloria de Dios que una vez había reposado ahí, gracias a la actitud de estos hombres, se fue. La presencia de Dios ya no estaba ahí. A tal grado, hermanos, que el arca misma llegó a significar poco para los israelitas. A tal grado, hermanos, que volvemos a lo mismo, el libro de Jueces lo relata bien. Los israelitas hacían lo que querían. A los israelitas ya no les importaba nada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque a sus líderes espirituales, pues no les importaba a Dios. No les importaba qué pensaba Dios. Y el peor momento, hermanos, vino cuando los israelitas en batalla se enfrentaron a los filisteos. Ellos se enfrentaron a los filisteos y ellos, los israelitas, dijeron, ahorita les vamos a ganar en el nombre de Dios. Pero no fue así, hermanos, porque Dios ya no estaba ahí, porque los hombres pecaban, porque sus líderes religiosos pecaban. Y entonces, ¿qué pasó? Los israelitas los derrotan, los israelitas acaban con el ejército de Israel, y ahí es cuando se roban el arca de Dios, ¿no es cierto? Y los filisteos se robaron el arca. Y ya nadie supo acerca del arca. El arca de Dios donde posaba la presencia de Dios mismo quedó abandonada. Y pasaron casi alrededor de 100 años cuando llegó un hombre y la recuperó. ¿Ustedes saben quién la recuperó? David, exactamente. David recuperó el arca. Pero por más o menos como 100 años, el arca estuvo abandonada, hermanos. La presencia de Dios a la gente ya no le importaba. Hasta que llegó un hombre conforme al corazón de Dios, que era David, y él volvió a traer el arca al lugar original, que era Jerusalén, ¿no es cierto? Pero sabes, hermano, la pérdida del arca ocurrió unos años después que la Escritura nos presenta a Ana, ¿no? Aquí cuando leemos la vida de Ana, el arca todavía estaba ahí con el pueblo de Israel. Pasaron algunos años y el arca fue tomada por los filisteos, ¿no? Pero aquí, hermanos, fue el momento culminante y el momento definitivo para marcar esta era de los israelitas, porque realmente estaban perdidos, pero como no tienes idea, hermanos, los israelitas estaban muy, muy alejados de Dios. Entonces, cuando robaron los filisteos el arca, ahí fue cuando murieron estos 2 hombres, Ofni y Fines. Ahí murieron estos hombres, porque eran malos. Dios obviamente condenó sus vidas a muerte, ¿no? Elí
el padre, dice la escritura que él estaba sentado, oyó la noticia de que sus hijos habían muerto y de la impresión se cayó y también murió. Murió. Imagínense a qué grado estaba la perversión espiritual de Israel en ese tiempo. Era una oscuridad espiritual, hermanos. Eran terrenos secos, terrenos tenebrosos en sentidos espirituales, hermanos, en esos días. Y bueno, hermanos, en contexto, ahí es donde Ana se destacó como un rayo de luz. Ana fue una gran mujer. No solamente fue una esposa y madre piadosa, sino que también Ana, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, ella tenía paciencia, ella tenía devoción, ella tenía fe, ella tenía mansedumbre, ella tenía sumisión, ella tenía una devoción espiritual, ella tenía un amor maternal. Y así era Ana, hermanos. Realmente era una mujer muy, muy entregada al Señor. Y sabes, a pesar de su carácter gentil, a pesar de su buen carácter, Ana tenía un problema muy grande en su vida. Ana tenía una tristeza muy grande. Vean lo que dice el versículo 2, ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, dice, y tenía él, ¿qué? 2 mujeres, o sea, Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, la que estamos estudiando, y el de la otra, Penina. Escucha, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Se dan cuenta? Parecida a la historia de Sara, ¿no es cierto? Ella no tenía hijos, Ana no los tenía. Obviamente, hermanos, esta situación causaba graves tensiones dentro de la familia. Es obvio, hermanos. Las tensiones eran tan grandes que ve cómo la Escritura llama a Penina. Dice ahí en el versículo 6 más abajo, vean lo que dice el versículo 6. Dice, y su rival la irritaba. Aquí las Escrituras no ponen, y Penina la irritaba, no, sino ¿cómo la marcan? Como la rival, ¿no es cierto? Penina era la rival, porque ella la provocaba agrede, ¿no es cierto? Y hermanos, el hecho de que el Señor no le había dado hijos a Ana, eso hacía que Penina siempre estuviera ahí, moleste y moleste y moleste a Ana. Cuando leemos toda la historia, hermanos, vemos que Elcán, él prefería a Ana. Él amaba a Ana. Y realmente la amaba profundamente. Pero, hermanos, eso solo magnificaba, por así decirlo, la amargura de esa rivalidad que tenían estas mujeres. Porque es cierto, Penina tenía un hijo de Elcana, pero Elcana no amaba a Penina, sino amaba a Ana. Y entonces Penina se daba cuenta de eso y atacaba aún más a Ana, ¿no es cierto? Y entonces ahí es cuando entraba la tristeza, cuando entraba ese conflicto en el corazón de Ana. ¿Y sabes algo, hermanos? Una de las razones por las que Dios diseñó al matrimonio como una relación monógama, o sea, de una sola pareja, fue en primer lugar por esto, hermanos, para evitar problemas dentro de las familias. Porque realmente esto trae problemas muy grandes, ¿no es cierto? Porque Ana estaba en constante angustia debido a su esterilidad y además tenías ahí a una mujer rival que te estaba ataque y ataque y echándote en cara que no podías tener hijos. Te atormentaba burlándose de ti. Penina hacía eso. Vean lo que dice versículo 7, ahí mismo. Versículo 7 dice, así hacía cada año. O sea, la rival, la Penina, siempre estaba atormentándola cada año cuando subía a la casa de Jehová. Escucha, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué? Lloraba y no comía. Ella no comía. Imagínate la angustia tan grande, imagínate los problemas tan grandes que se aventaban.
a tal grado que Ana no comía de tristeza. Sí. Porque Ana, hermanos, Ana anhelaba ser madre. Era la ambición más grande que tenía en su vida. Y no era una ambición egoísta, hermanos. Ella realmente quería ser madre y lo guardaba realmente en su corazón como algo que ella anhelaba, algo que ella deseaba, pero era un deseo, era un anhelo bueno. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque las Escrituras nos muestran que Ana entregó a su hijo Samuel a Dios, ¿no es cierto? Para que Samuel le sirviera desde pequeño a Dios como un sacerdote y como un hijo de Dios. Entonces, el corazón y la acción de Ana nos hace ver que tenía un corazón y una motivación buena, pura, ¿no es cierto? Realmente, hermanos, para Ana la maternidad era la vocación más alta que Dios podía dar a una mujer y a cualquier mujer. Para ella era la vocación más grande. Ella anhelaba tener un hijo. Ahora, hermanos, con estas palabras no queremos decir que la maternidad sea la única función apropiada para las mujeres, no. Por supuesto que no. Es más, las Escrituras mismo reconocen que la voluntad de Dios para algunas mujeres es ser madres, pero para otras es ser solteras, ¿no es cierto? Primera de Corintios 7 habla de eso. Unas están llamadas para casarse y tener hijos y otras no. Y esa es la realidad, ¿no es cierto? Y en esa sabiduría providencial del Señor, Él ha ordenado a algunas mujeres que se casen y que tengan hijos, ¿no? Y esa es una bendición. A la mujer no se le exige de ninguna manera que a fuerzas tiene que ser esposa y a fuerzas tiene que ser madre. No, no, no. La Escritura es muy clara en ese aspecto. Pero sí es una bendición, por supuesto. Y vemos a mujeres que querían y tenían esta bendición, ¿no es cierto? Pero también vemos a mujeres que no. Por ejemplo, Miriam, la hermana de Moisés. O Débora. ¿Acuerdan a Débora? Quien se desempeñó como juez y repartidora ahí en la tierra de Israel. Bueno, ellas son ejemplos bíblicos de mujeres a quien Dios usó poderosamente, pero que las tuvo al margen del matrimonio y al margen de la maternidad. Por ejemplo, Débora estaba casada, pero ella, por el trabajo que hacía, ganó un nombre muy grande y realmente pues no tuvo hijos. Bueno, la Escritura no nos hace ver eso, ¿no? Sin embargo, hermanos, las Escrituras a menudo nos presentan a las mujeres con algo muy grande, con la gracia de la vida. O sea, con ser madres, ¿no? Y las Escrituras presentan también a mujeres con esta bendición grande de la maternidad como lo más alto que una mujer pueda alcanzar, ser madre. Obviamente, hermanos, lo vuelvo a repetir, esto no quiere decir que las que no tengan hijos están por abajo. No, 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 para nada. Dios ha puesto en su soberana voluntad a cada mujer en donde está, sea casada, sea soltera, tenga hijos o no tenga hijos. Pero hay una realidad, hermanos. Las que tienen hijos tienen esta gracia de la vida. Esa es una realidad. Y lo vemos, hermanos, desde que comenzamos este estudio, ¿no es cierto? Todas las mujeres que hemos visto, todas han tenido hijos y se han gloriado en eso, ¿no es cierto? Y han tenido una dignidad en la maternidad, ¿no es cierto? De alguna o de otra forma, hermanos, el tema principal de cada mujer que hemos visto es la maternidad. Es la maternidad. Y la Biblia las honra por eso, ¿no? Las alaba por la fidelidad de sus propios hogares, por la fidelidad que Dios les ha puesto por sus esposos y por sus hijos. Y también por el caso, hermanos, ¿recuerdan la historia de Rahab o de Ruth? ¿No? Ellas las recordamos porque fueron mujeres libradas de la esclavitud, ¿no? De ese mundo que se entregaba a otros dioses. Pero ellas se levantaron con ese papel de esposas y de madres, de buenas esposas. Y ahí es donde Dios las elogiaba a estas mujeres. Realmente, hermanos, muy pocas veces en las Escrituras las mujeres fueron distinguidas o fueron elogiadas por lo que se dedicaban.
lee las Escrituras, pon atención en las mujeres y muy pocas son las que se honran por su trabajo. Siempre Dios exalta a la mujer en el ámbito doméstico, en el ámbito de la maternidad, en el ámbito de su familia. Y las mujeres que tienen esa honra y ese privilegio, pues Dios las puede exaltar en esa área. Realmente el honor y la eminencia, por así decirlo, para las mujeres bíblicas casi siempre van asociadas con su casa y su familia. ¿Y sabes algo, hermanos? Ana comprendía esto. Ana lo tenía bien claro. Ella deseaba, ella realmente tenía en su corazón un ardiente deseo de ser madre. Ella quería ser madre. Como en su deseo, en su corazón, Sí, sí, porque no era un deseo egoísta de, nada más quiero tener un hijo para que Penina no me diga nada. No, ella decía, quiero tener un hijo, pero que ese hijo te sirva a ti. Y te lo ofrezco a ti. Y así pasó. Se lo ofreció al Señor. Sí, sí, realmente, hermano. Pero ¿qué pasa con estas generaciones de hoy en día? La maternidad es ridiculizada, ¿no es cierto? Sí. La maternidad es despreciada, ¿no? Incluso se atreven a decir en el nombre del derecho de las mujeres. Y quieren que ustedes que tengamos hijas, pero es mi cuerpo, es mi decisión. Y menosprecian la maternidad. Y así se expresan, hermanos. Las mujeres de hoy en día prefieren tener a animales de hijos que sus propios hijos. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la triste realidad de hoy en día. Hoy en día, para las mujeres, la maternidad es algo que si no se acercan a eso, mejor, ¿no? ¿Sí? Pero, hermanos, el plan de Dios ha sido desde el principio que las mujeres eduquen y críen hijos piadosos. Esa es la realidad, hermanos. Vuelvo a lo mismo, no quiero decir que con esto todas las mujeres tienen que ser casadas y todas las mujeres tienen que tener hijos, no. Pero Dios ha dotado a unas para que sí. Y si a esas que sí, entonces que lo atesoren realmente en sus corazones, que críen a sus hijos, que eduquen a sus hijos realmente en los caminos del Señor. Y sabes, hermano, Ana es una ilustración muy clásica de eso. Ella educó perfectamente a sus hijos. Es un recuerdo, hermanos, de que las madres, por así decirlo, deben de ser artistas, deben de ser diseñadoras de las próximas generaciones para servir a Dios, para glorificar a Dios. Esa es la función de las madres y vemos a Ana como ese gran ejemplo, una mujer que educaba, que moldeaba a su hijo para glorificar a su Dios. Ella tenía una oración ferviente para con su hijo. ¿No? Qué bonito porque ella tenía esa ilusión de llevarle cada año, de llevarle su vestimenta. Sí, ella realmente... De su hijo, pero estaba contenta. Sí, claro, ella se entregaba a Dios en su vida, pero también decía, tú me diste este hijo y yo quiero entregar a este hijo, ¿no? Y ella oraba por su hijo para que su hijo creciera en el favor de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿sabes, hermanos? Esa oración que ella hacía, hermanos, por su hijo, fue el comienzo de una serie de eventos que iban a cambiar esa oscuridad que se encontraba en Israel. Gracias a que ella oraba por su hijo, gracias a que ella realmente se tomaba en serio la educación y la crianza de su hijo para con Dios. Ella cambió la vida espiritual de Israel grandemente. Entonces, nuestro primer encuentro con Ana, hermanos, ocurre cuando Israel tiene la desesperada necesidad de un gran líder, de un gran hombre. Ana, hermanos, llegó a ser la mujer a quien Dios usó para ayudar al fortalecimiento de ese gran hombre. De ese gran hombre que los iba a salvar no solamente de manos de enemigos terrenales, sino también espirituales. Samuel, hermanos, fue un gran hombre. Samuel fue un gran sacerdote. Él probó que realmente él tenía un liderazgo espiritual muy grande.
La calidad que tenía Samuel realmente era el sello de su madre. Porque él fue un gran hombre gracias a que su madre fue una gran mujer. Él adoraba a Dios de tal manera gracias a que su madre adoraba a Dios de tal manera que toda esa crianza se la dio y su hijo siguió esos caminos. Samuel dejó el hogar a muy temprana edad, pero aún así, hermanos, creo que Ana, como esposa y como madre piadosa, influenció mucho en la vida de su hijo Samuel, ¿no es cierto? Y en la vida de Ana, hermanos, nosotros vamos a ver 3 aspectos muy grandes que ella amaba con todo su corazón y que ahí es donde ella se desarrolló en toda su espiritualidad. Vamos a ver 3 aspectos muy grandes en su vida, pero esos, hermanos, los vamos a ver la próxima semana porque el tiempo ya se nos acabó. Si no, aquí nos echamos toda la noche, ¿ok? Pero estos aspectos, hermanos, van a ser muy, muy grandes y vamos a aprender mucho de Ana. Ya lo verán, hermanos. Pues hasta aquí lo dejamos.